Vale, amén. Buenas tardes una vez más. Hoy estamos en la reunión de jóvenes y antes de empezar me gustaría que empecemos con una oración. Nos pondremos todos de pie. Amén. 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 Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por ese tiempo de los jóvenes, Señor. Seas tú tomando el control, Padre Celestial, seas tú habitando aquí con nosotros. Y que esa palabra, Señor, que vaya a dar, Señor, pueda tocar corazones de muchos, Señor. No solo los que están aquí presentes, sino también los que nos ven, Señor. Toma tú el control, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. En esta tarde yo les traigo como tema: no preguntes el por qué, sino para qué. Amén. Amén. Y para eso primero iremos al libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 6. Job 1, verso 6. Empezaremos desde el 6 y iremos leyendo. Amén. Vale, producción lo tiene. Amén. Dice así la palabra de Dios. Un día acudieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Preguntó el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor: de rodear la tierra y andar por allá. El Señor dijo a Satanás: ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás al Señor: ¿Acaso teme Job a Dios? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia casa. Amén. Perdón, en tu propia cara. Amén. Vemos desde el 6 que primero algo que me ha llamado la atención en el verso 6 es que dice: un día acudieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y entre esos hijos también estaba Satanás. O sea que hay mucha gente que dice: si Dios existe, entonces ¿por qué existe el mal? Si sabemos que Satanás también es hijo suyo, ¿cómo es que nos sorprende que existe el mal? Entonces es como un padre. No todos los hijos, no todos tienen la bendición que todos, no, o sea, de hecho, ni siquiera todos. Un padre puede tener 5 hijos, pero no todos serán iguales. Cada uno va a tener su carácter, cada uno tiene su personalidad. No todos son iguales. Y entonces, de los 5 hijos, tal vez haya un travieso, haya uno que se mueve mucho, haya uno que no haya cogido la costumbre de calma de los demás. ¿Por qué? Porque somos diferentes, somos únicos, no somos réplicas. Amén. Y me gusta aquí porque dice, le preguntan, ¿dónde sale? Y dice por ahí, vagando en la tierra, dando vueltas. Y va Dios y le dice: ¿has visto a mi hijo Job, que está allá en la tierra, fiel a mí, se ha apartado de todo el mal? Y entonces va Satanás y le responde: hombre, ¿cómo no va a ser? Si él lo tiene todo. Tú proteges su casa, tú proteges su familia, y tú le has bendecido de todo lo que él tiene y todo lo que él hace. Y con eso me hace entender que realmente, cuando oramos no solo por nosotros, sino también por nuestros seres queridos, es que están cubiertos con la sangre de Cristo, que el diablo no puede actuar en esas vidas. ¿Por qué? Porque nosotros los cubrimos con la sangre poderosa de Cristo. Y entonces va aquí y dice: a ver, quítale toda esa protección que tú le has dado, a ver si él no te
maldice en tu cara. Porque hay muchos que se piensan que si lo tenemos todo, o decimos, no, es que todo va a estar bien, y te dicen, claro, porque tú no estás en la situación que yo estoy. Pero tú no sabes en qué situación, en qué momentos difíciles ha tenido que pasar esta persona. Y al ver que te están aconsejando, no es para que pienses que esa persona se cree mejor que tú, no. Es solamente que está intentando tener que ayudarte, amén. Y entonces Satanás, al hacer esto, nos vamos en el verso 13. Y dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados al filo de espada. Tan solo yo pude escapar y he venido a darte la noticia. Dice el 16, aún hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó ovejas y pastores, y los consumió, tan solo yo pude escapar, y he venido a darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados al filo de espada. Tan solo yo pude escapar y he venido a darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Tan solo yo pude escapar y he venido a darte la noticia. El 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Estamos viendo aquí todo lo que le ha pasado a Job. Uno viene, no, es que tus hijos han muerto. Luego vienen otros y dicen, no, es que han matado a todos tus criados. Es que de la nada has perdido todas las riquezas que tenía. Y él no se ha puesto a decir, ¿por qué a mí, Señor? Muchos tendemos a decir eso. Cuando nos pasa una pequeña cosa y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí, no a tal persona? ¿Por qué solo a mí? La cuestión no es preguntar por qué a mí, sino para qué. Job no preguntó por qué. Me imagino que su respuesta o su pregunta iba a ser ¿para qué? Y lo estamos viendo aquí, para probar la fe de Job. Ese fue el propósito de perder todo. Y de hecho me gusta el 20 que dice, Job se levantó, rasgó su manto, o sea, es el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Es decir, vine a este mundo sin nada y regreso de este mundo sin nada, porque nada de lo que está aquí es eterno para nosotros. Yo no conozco ninguna persona que haya muerto, que haya tenido casas, mansiones, dinero, y le pongan todo eso en su ataúd, en su urna, lo que sea. Yo no conozco a nadie que se lo haya hecho. ¿Por qué? Porque obviamente todo eso se queda aquí. De hecho, en mi país hubo un señor que estaba trabajando, tenía un buen puesto de trabajo, tenía dinero, empezó a construir mansiones, casas, y empezaba a ahorrar en cantidad, ¿sabes? Los planes que siempre hacemos.
no voy a terminar a ahorrar y luego me jubilo, vivo de mis casas, de mi trabajo y tal. Ahora, en lo que él estaba construyendo, a lo largo de esta semana se estaba haciendo los preparativos porque en mi país es común hacer las inauguraciones de una casa, de una iglesia, de un local, algo cuando se ha terminado. Entonces estaba en proceso de inaugurar esas casas y hacer una gran fiesta, pero a toda pompa, que ahí venían coches de lujo. Y entonces, a lo que pasaba esa semana, los preparativos seguían, el Señor ahí estando, y adivinar qué. Cuando tocaba que el día siguiente era el día de la inauguración, el Señor muere un día antes. Se quedaron los preparativos, se quedó el dinero que él ahorraba en su caja fuerte, se quedó todas esas mansiones que tanto le costó construir. Hizo planes para tener que vivir ahí. Entonces la cuestión aquí no es preguntar por qué a mí, sino para qué, Señor. ¿Cuál es el propósito de eso? Estamos viendo aquí, hay mucha gente que era necesario que salgan de la casa de sus padres. Era necesario que salgan de sus tierras para que Dios pueda obrar. Era necesario incluso que lo perdieran todo para empezar de cero. Cuando yo llegué a este país, yo creía que yo lo iba a hacer todo. Iba a llegar aquí, iba a hacer mi vida, mi trabajo, todo. Llegué, me independicé, todo bien, empecé a trabajar, pude alquilar mi propia habitación, estuve ahí todo bien. Y de primeras, perdí primero el trabajo. Y en lo que estaba en el trabajo, ya después, una semana después, me viene la casera y me dice, mira, mi hermano se ha peleado con su mujer y necesita dónde quedarse, así que no sé cómo lo haces, pero te sales de la casa. Y yo me quedé frustrada porque obviamente no tenía parientes en el país, estaba en un país extranjero. Y entonces yo me quedo sin trabajo, sin un cuarto, me tocó vagar buscando soluciones. Yo conocía de Dios, es cierto, pero yo me aparté de Él porque yo dije, necesito hacer mi vida sin que tenga nada que ver con Dios. Entonces yo me aparté. Yo lo pasé peor, que yo creo que pasé como hasta una semana, no, un mes entero comiendo solamente cereales con leche. Y es algo que a mí no me gusta. Pero yo lo comía por necesidad, porque era la única solución que yo tenía. Entonces pasé un mes así, comiendo cereales con leche, subiendo y bajando, ver dónde voy a encontrar salida a mis problemas. Yo llamaba ahí y nadie sabía nada. Yo iba por ahí y nada. Hasta que me faltaba una semana, ahí es cuando yo fui incluso a servicios sociales. Quisieron ayudarme, pero me dicen, no, es que no tenemos nada ahora. Y ya me cansé. Y yo dije de primera, Señor, ¿por qué a mí? Yo me puse en mi peor momento, súper vulnerable, empecé a llorar y recuerdo que cuando faltaban como 2 días, yo me cansé y dije, Señor, ya no puedo más. Me he cansado de luchar sola, toma tú el control. Esas fueron las últimas palabras que yo dije. Y ya después de pasados un día, me llama mi abuela, que es la prima de mi abuela materna, y me dice, pero si yo tengo una hija que es pastora, si a ti no te importa tener que mudarte, te puede dar una casa, te puede dar un refugio. Y yo me dije, a mí me da igual donde sea que tenga que ir. Y cuando llegué aquí primero de visita, yo digo, qué ironía, ¿no? Yo escapando del Señor y el Señor trayéndome. Y yo me quedé en el lugar donde yo decía que no quiero regresar, no quiero volver, es donde Él me ha traído. En ese momento yo dije, ¿por qué? Pero ahora entiendo para qué fue. Era para tener que regresar como aquel hijo pródigo. Necesitamos perderlo todo como lo hizo Job, como yo lo hice, para tener que regresar a los brazos del Señor.
Amén. Entonces, como he dicho, el tema es, no preguntes el por qué, pregunta para qué. Todo lo que te pasa en tu vida, pregunta para qué, Señor. No es que estoy pasando en esta mala situación porque tengo unos padres que no me aman, porque tengo familias que todo el rato están peleados. No es por qué, es para qué. Porque hay mucha gente que ya he visto codiciar familias ajenas. Tenía un colegio al lado en mi país, en la casa que yo alquilaba. Veníamos siempre, todos los días veíamos un jovencito como de unos 14, 15 años. Su padre siempre le traía en un coche lujoso a la escuela. Y van muchos y dicen, no, ojalá este fuera mi papá. Y va el niño y les dice, vale, yo intercambiaría tu vida por la mía. Si alguien que tiene ese coche caro que le trae a la escuela, alguien que sus padres tienen dinero, prefiere intercambiar su vida con la tuya que tú no tienes nada, porque también está pasando su infierno, porque también está pasando sus problemas. No podemos codiciar la vida de otra persona por lo que vemos encima. Debemos analizar y debemos dar gracias a Dios por lo que nosotros mismos tenemos. Amén. También nos iremos a Éxodos 22, o sea, Éxodos 2, 11 al 15. Éxodo, capítulo 2, del 11 al 15. Éxodo 2, del 11 al 15. Amén. Y dice así, Moisés huye de Egipto. Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a dos hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a aquel egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, no cabe duda de que esto ha sido descubierto. Cuando Faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Amén. Estamos viendo aquí la historia de Moisés. No era como decir por qué le pasó a él. Obviamente era un príncipe. Y para esas épocas que un príncipe egipcio mate a un hebreo era normal, porque les consideraban esclavos, animales, no tenían esos derechos de los cuales tienen ahora. Era algo normal. Pero si Dios permitió que Moisés, después de matar a aquel hombre, se descubriera todo y tuviera ese miedo, era porque él tenía un propósito mayor para su vida. Entonces, la cuestión aquí no era por qué huyó, sino para qué. Porque realmente se retiró de la presencia de Faraón, se retiró de Egipto, de las tradiciones y culturas, y se fue a Madián, donde sí era un lugar de preparación para el propósito que Dios tenía para él. Porque ahí en Madián se casó, hizo su vida y tuvo que regresar a Egipto cuando Dios ya había tocado su corazón, cuando Dios lo había transformado, porque estamos hablando era un bebé cuando le recogió la hermana de Faraón, entonces creció así con las ideologías egipcias, creció con los ídolos, con todas esas creencias idólatras. Pero Dios tenía que sacarlo de ese lugar para transformarlo y para restaurar su vida. Y entonces, el para qué de Moisés era el propósito que tenía, que era ser el libertador de Israel.
Él tenía que retirarse del mundo, de las doctrinas de Egipto. Tenía que ir a prepararse en un lugar y ya después para regresar y seguir con el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces no era el por qué le pasó a Moisés, sino para qué, para ser ese libertador que el pueblo de Israel necesitaba. Y ese libertador que tanto esperaban y que tanto anhelaban, muchos nunca hubiesen pensado que vendría en la casa de Faraón. Porque obviamente muchos dirían, a ver, si ya soy príncipe o princesa, lo tengo todo, ¿para qué ir a convertirme en un esclavo? Porque Moisés al salir de Egipto, al huir, dejó de ser príncipe y se convirtió en un esclavo más. Entonces no cualquiera renuncia a eso. Ese era el propósito que Dios tenía para la vida de Moisés. Amén. Y por último nos vamos a Génesis 22. Génesis 22. Aquí dice en el verso 1, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de esas cosas que Dios probó a Abraham, le dijo, Abraham, este respondió, aquí me tienes. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, y al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Amén. Me gusta aquí en el verso 3, la última parte, porque dice, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. No dijo que se quejó. No dijo que dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ir ahí con Isaac? ¿Por qué tenía que hacer aquello? Él no cuestionó a Dios. Al contrario, puso su confianza y su fe en Dios. Porque aquí estamos hablando que tenía que ir a sacrificar a su único hijo. Y obviamente se lo dijo. De antemano, cuando Abraham salía de su casa, de su tienda en ese entonces, sabía que iba a sacrificar a su hijo. En ese momento de hoy, en esos tiempos, ¿a cuántos de aquí, si le dijeran, coge a uno de tus hijos y pónmelo en sacrificio, lo harían sin quejar? Haría sin decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué quieres que sea así? ¿Por qué quieres aquello? En vez de preguntar el por qué, tenemos que analizarnos y decir para qué. Porque es la única pregunta importante que es para nosotros. No es que me gustaba ese chico, pero de la nada se fue con la otra. No, ¿por qué? No preguntes por qué, sino para qué. Tú no sabes de qué te ha salvado. Tú no sabes de qué situación te ha quitado. Entonces en esta tarde, como jóvenes, debemos analizar y tener que hacer ese examen de conciencia entre nosotros mismos. Todo lo que te pasa, todo lo que tú pienses que es desgracia que te está pasando, en vez de decir, ¿por qué, Señor? Pregunta, ¿para qué? Aunque no entendamos el propósito al instante, cuando pase el tiempo lo entenderemos y diremos, gracias, Señor. ¿Cuántos de nosotros, yo misma, empezando por mí misma, hemos dicho cosas que deseamos al instante y ya cuando pasa un tiempo decimos, gracias a Dios que no me concedió eso? Muchos aquí hemos hecho eso. No, Señor, yo quiero esto. Y luego cuando ves la realidad que lo lleves a la otra persona dice, no, mejor ya no lo quiero. Gracias que no escuchaste mi plegaria. ¿Por qué? Porque realmente Dios sabe lo que necesitamos, no lo que queremos. Entonces debemos hacer ese examen de conciencia y todo lo que está en nuestras vidas, todo lo que nos está pasando, es decir, ¿para qué, Señor? Amén.
Y esa es la palabra de hoy, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Damos paso a la oración final. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Job en el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 13. Job 2, del versículo 11 al versículo 13. Vale. Dice así: 3 amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el naamatita, al enterarse de las desgracias que había sufrido, se pusieron de acuerdo para ir a visitarlo y consolarlo. Lo vieron de lejos, pero no lo reconocieron. Entonces lloraron a gritos. Y rasgó cada cual su manto, y esparcieron polvo los 3 sobre sus cabezas hacia el cielo. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno se atrevía a decirle nada porque veían que su dolor era muy grande. Aquí me llama mucho la atención porque debemos saber discernir entre cómo elegir bien a nuestros amigos. Si nosotros leemos la historia de Job, que os lo recomiendo, vemos cómo las enfermedades, y en general, leemos la Biblia, vemos cómo las enfermedades eran atribuidas al pecado. Entonces, cuando Job pierde sus riquezas, sus hijos, su mujer prácticamente le da la espalda, le dice que maldiga a Dios y encima se enferma, un montón de gente se pone en contra de él y dice: será porque ha pecado, porque se ha apartado del Señor. Pero vemos estos 3 amigos suyos que cuando ven que está sufriendo, que está en su proceso, que está en su prueba, en vez de apartarse de él o juzgarle, le apoyan. Y hemos leído como en el 13 dice: así permanecieron sentados con él en la tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno se atrevía a decir nada porque veían que su dolor era muy grande. Ya no era ni siquiera intentar hablar por hablar, solo mantenerse en compañía con él. Eso es lo que yo considero un amigo de verdad, que viendo el dolor por el que él pasó, no se apartaron de él, sino que se mantuvieron a su lado, y más aún en esos tiempos en los que perfectamente podrían haberle considerado un pecador y haberse apartado de él como lo hizo la mayoría de la gente. Sepamos discernir esos amigos que nos apartan o nos acercan de Dios. Amén. Y esos amigos de verdad. Amén. Ahora vamos a orar para despedir, así que nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te hago gracias, Señor, por esta palabra que has puesto tú en el corazón de la hermana Andrea, Señor. Dándote gracias, Señor, por cómo la llenas de tu sabiduría, Señor. Pídate que seas tú hablándole día a día, Señor, que cada día se pueda nutrir más de la palabra, Señor, y nosotros también, Señor. Que seas tú tocándonos, Señor, y podamos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Amén, Jesús. Te hago gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido pasar reunidos, Señor, y por el resto de puntos que creamos que serán inspirados por y para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.